Supongamos que tenemos una función f que es continua en el intervalo a, b. En a, b. Déjame hacer un dibujo para que podamos visualizarla. Por aquí vamos a tener el eje Y, de este lado tenemos el eje T. Le voy a poner T y no X porque la X la quiero utilizar después. Y la función se ve pues más o menos algo así, ¿vale? Esta de aquí es la función, esta es y igual a f de t, y como sabemos que es continuo en a, b, si por acá ponemos a y por acá ponemos b, entonces la función es continua en este intervalo, ¿sale? Es continua en esta parte de acá. Ahora, así nada más por pura diversión, vamos a definir otra función que le vamos a poner f mayúscula de x, y la vamos a definir como la integral de a x de f de t dt, y esta va a ser una función para las x que están en este mismo intervalo. Entonces le voy a poner para x en ese mismo intervalo, en el a, b. Muy bien, entonces esto de acá para cada x nos da un número. Y digo, puedes decir, mira, aquí tenemos una integral definida, entonces seguro tiene que ver con antiderivar y con derivar, pero espérate tantito. Eso de ahí todavía no lo sabemos, lo hemos usado, pero en realidad lo único que sabemos de esta expresión es que es un área. Esta es el área de a a x, que está por debajo de la función, bueno, de la gráfica de la función y igual a f de t. Entonces, marcándola en el dibujo sería esta área de acá, esta mera, ¿sale? Muy bien, lo que quiero hacer en este video es que realmente esto tiene que ver con derivar, o bueno, con ser una operación inversa a derivar. Vaya, quiero más o menos dar ideas para la demostración del teorema fundamental del cálculo. Y para esto vamos a derivar esta función f, pero lo vamos a hacer con la definición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar f' de x, y por definición esto de acá es igual al límite de cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x, y todo eso dividido entre delta x. Esto es la definición de derivar. Muy bien, ahora vamos a sustituir estas f's mayúsculas por la expresión que les corresponde. Entonces esto nos quedaría igual al límite de cuando delta x tiende a 0, de, aquí tenemos que poner x más delta x, o sea, la integral de a x más delta x de f de t de t, f de t dt, y luego hay que restar f de x, o sea, esta expresión de acá, la integral de a x de f de t dt. Súper padre, ok. Luego tenemos que dividir entre delta x, ¿verdad? Va. Entonces ahora vamos a interpretar estos términos, pues acá en las áreas para ver qué nos dicen, ¿va? Aquí tenemos la integral de a x más delta x de f de t dt. Entonces aquí llegamos hasta x más delta x, así que déjame marcarlo por acá. Aquí en algún lugar tenemos x más delta x, ya encima tantito la b, pero no le hace. Va, entonces el área que representa este término de acá, este término, es el área que ahorita voy a sombrear en color verde. Es esta área, hasta acá, ¿verdad? Desde A hasta x más delta x. Muy bien. Entonces esto de acá es esa integral, y este otro sumando, el que va de a x, ya lo teníamos marcado, ¿verdad? Es esta región. Entonces al realizar la resta, este es un área, le estamos quitando otra área, y el área que nos queda es esta área de aquí. Esta área que voy a pintar en color morado, para indicar que viene de acá de la derivada, y esa área la podemos expresar como la integral de x, ¿verdad? De x a x más delta x más delta x de f de t de t. Fantástico. Muy bien, entonces esta expresión la podemos cambiar por esta de acá, así que vamos a reescribir f' de x así. La vamos a reescribir como 1 entre delta x por el numerador, que es este de acá. Entonces nos quedaría por la integral de x a x más delta x de f de t dt. Ok, entonces mira, ahora tenemos esta expresión interesante, pero esta expresión suele aparecer cuando hacemos cosas del estilo teorema de valor medio para integrales definidas. Y para acordarnos, déjame escribirlo por acá. Teorema de valor medio para integrales definidas, y dice lo siguiente. Dice que si tenemos una cierta integral en un intervalo, entonces existe un punto C en ese intervalo
Entonces le voy a poner aquí existe C en el intervalo x, x más delta x, tal que si tomamos ese c, es más, déjame pintarlo, voy a ponerlo por acá, queda entre los dos valores, entonces este de acá es c, pero tal que si tomamos este valor y nos fijamos cuánto vale la función ahí, aquí tiene cierta altura f de c, ¿verdad? F de c, y eso, esa altura, esta altura de acá, la multiplicamos por la longitud del intervalo en el cual estamos integrando. Aquí la longitud sería delta x, ¿verdad? Porque es x más delta x menos x, nos queda delta x. Entonces al multiplicar f de c por esa longitud del intervalo, obtenemos la integral. Déjame escribirlo. Entonces, eh, existe una c en ese intervalo, tal que, tal que delta x por f de c es igual a la integral de x a x más delta x más delta x de f de t de t. Déjame bajar tantito, o bien dividiendo entre delta x obtenemos que f de c es igual a 1 entre delta x por la integral de x a x más delta x f de t de t. Ok, esto está súper bueno. Básicamente lo que nos dice es que este valor c es como un valor medio, ¿verdad? Es un valor promediado. Estamos sumando todos los valores y dividimos entre la longitud del intervalo. O bien, otra forma de pensarlo es en términos de áreas, que si esa altura promedio la multiplicamos por la longitud del intervalo, entonces vamos a obtener exactamente el área que está por debajo de la curva. Bueno, entonces vamos a utilizar esto para seguir con nuestra derivada. Entonces déjame seguir de este lado, del lado izquierdo. Entonces, le voy a poner así, entonces f' de x es igual al límite, aquí me faltó un límite, ¿verdad? Este límite debía, déjame poner aquí, igual al límite de cuando delta x tiende a 0. Límite, límite, límite. F' de x es igual al límite de cuando delta x tiende a 0, de f de c. Porque mira, es esta expresión que aquí la tenemos, pero eso simplemente es f de c. F de c. Sale. Entonces tenemos esta expresión de acá. ¿Cómo le podemos hacer para pensarla? Ya casi terminamos, ya estamos nada más en el último jalón. Mira, pensémoslo tantito intuitivamente. ¿Qué sucede con c? Ah, pues c queda encerrado entre x y x más delta x. Y aquí estamos tomando el límite cuando delta x tiende a 0. O sea, cuando estamos encerrándolo tanto, tanto que queda cerquita de x. Entonces, pues más o menos acá, intuitivamente c tiende a x. Lo voy a poner así en color amarillo. Entonces, c tiende a x cuando, delta x tiende a 0. Y como f es una función continua, si c se acerca a x, entonces f de c se acerca a f de x cuando delta de x tiende a 0. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Porque básicamente lo que estoy diciendo es que si delta x tiende a 0, f de c es igual, bueno, el límite de cuando delta x tiende a 0 de f de c es igual a f de x. C se va a x, f de c se va a f de x, entonces aquí nos queda f de x. Pero ahorita me has de estar diciendo, oye, no, espérate tantito, este es el video de la prueba del teorema fundamental del cálculo. No estoy muy conforme con que nada más me des la idea intuitiva y que pues vayas al diagramita y me digas, mira, se están acercando acá y se acercan acá. O sea, no, mejor hay que dar algo un poco más formal. Ok, entonces vamos a probarlo un poco más formalmente y para eso vamos a utilizar el teorema del sándwich, ¿va? El teorema del sándwich lo que nos dice, pues para acordarnos es lo siguiente, tenemos una cierta desigualdad, en este caso tendríamos que, lo voy a poner con color azul, tendríamos que x es menor o igual a c, que es menor o igual a x más delta x. Y entonces, si este lado se iba a un cierto límite y este lado también se iba a otro límite, entonces lo del medio también. Pero para esto necesitamos que lo del medio esté en función de una variable. Pero fíjate, esta c en realidad está en función de delta x. La podemos pensar como una función de delta x porque si vamos variando la delta x, pues va cambiando el punto c, que es el valor medio. Entonces vamos a pensarla como una función de delta x y aquí vamos a ver qué sucede con el límite de las expresiones de los extremos cuando delta x se va a 0.
Entonces, ¿qué pasa con el límite de x cuando delta x tiende a cero? Ah, pues x no depende de delta x, ¿verdad? X está aquí fijo. Entonces esto de acá simplemente es x. Y de este lado, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el límite? Con el límite de cuando delta, bueno, el límite de cuando delta x tiende a cero de x más delta x. Ah, pues delta x se va a cero, entonces simplemente nos queda igual a x. Pues ahí está, mira, cuando delta x se va a cero, esto se va a x, esto se va a x, y entonces por el teorema del sándwich, la expresión de en medio, esta de acá, también se va a x. De esta forma, el límite de cuando delta x se va a cero de c de delta x es igual a x. Entonces con esto ahora sí ya podemos terminar. O sea, esta expresión, esta c, ahora sí ya tenemos un argumento para decir que se va a x. Entonces c tiende a x, pero luego la función es continua, entonces f de c tiende a f de x. Esto nada más es una forma un poco más formal, ¿verdad? Un poco más rigurosa de probar esto que ya habíamos dicho antes, básicamente que c se va a x y que f de c se va a f de x. Muy bien, hasta aquí tenemos nuestra prueba, esto está súper padre, vamos a discutir un poquito qué nos dice. Mira, está muy bueno, nos dice que si tenemos una función continua, la que nosotros queramos en un intervalo a, b, y definimos esta f mayúscula de esta forma, como una integral, entonces tenemos, lo voy a escribir por acá abajo, o reescribir básicamente, tenemos que f' de x, la derivada de esa función que definimos, es igual a f de x. Es este límite que encontramos con la definición. Y pues, ¿por qué esto está padrísimo? O sea, ¿por qué esto es muy, muy relevante? Ah, pues está muy padre, porque eso de que a la f chiquita le asignamos la f grandota, se puede hacer para cualquier función continua, ¿verdad? Y entonces para cualquier función continua le asignamos una f mayúscula que se puede derivar para obtener la f original. Vaya, está diciendo que para cualquier función continua siempre existe una antiderivada, y eso está bien padre por sí mismo, pero lo que está todavía más padre es que este teorema fundamental del cálculo nos ayuda a unir dos áreas súper importantes del cálculo, derivar e integrar. ¿Sí? Nos está diciendo que estas dos grandes ramas del cálculo, básicamente todo el cálculo, ¿verdad? Están súper relacionadas. Entonces, ¿qué pasa? Esta cosa que inicialmente era un área, la la F mayúscula, ahora sí la estamos pensando pues como una cosa que es la operación inversa de derivar. Si sacamos el área y luego derivamos, regresamos al original. Eso está muy muy bueno. Entonces, este teorema fundamental nos da una relación derivar entre derivar, que es sacar un área, que es sacar una cierta pendiente, e integrar. Integrar. Entonces, por eso es el teorema fundamental del cálculo. Y claro, o sea, lo hemos estado usando más o menos de manera intuitiva, no lo habíamos probado. Para nosotros, pues la integral hasta ahora nada más había sido un área, la habíamos definido como un área, pero gracias a esto que acabamos de demostrar, ahora sí estamos segurísimos de que integrar y derivar están súper conectados.